Marcelo, quiero arrancar de esta postal. Por ahí Faros, Luis Alberto Giordano, Miguelito Tesandori, ver la tele, de aquel recorrido de periodista deportivo hasta estos días. ¿Cuál es la foto que sacás cuando ves el inicio, lo que costó el inicio, lo que cuesta hacer una trayectoria en un medio competitivo como es el nuestro? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, Darío. La foto, porque la película es larga. Entonces, la foto, me quedo con la foto no del periodista, me quedo con la foto del taller de serigrafía que me dio de comer mientras hacía periodismo y donde tenía a mi viejo y mi vieja ayudándome y donde me desdoblaba entre hacer periodismo y comer con otra actividad. Y el salir corriendo para cubrir la práctica y volver para cumplir con el trabajo que me daba de comer y ese sacrificio que me significó, y más de una vez dije, tiro todo, sigo con la serigrafía y dejo el periodismo, ya está. Esos comienzos que eran duros y que si tenías alguna pautita, por lo menos salvaba los gastos, y si no, ponías para hacer y para vivir de la pasión. Porque nosotros nos criamos con el gráfico y con las figuritas. Sí. Siempre queríamos ser como alguien. Esta es la realidad. Nos sí. Fueron marcando. Como quién quería ser. ¿Quién, en esos inicios, digo, uno se puede identificar con un futbolista, con un entrenador, sí. Con un periodista. Como quién quería ser. ¿Quién te llenaba? ¿Quién admirabas? Yo era de escuchar mucha radio y admiraba a dos en Rosario que eran los que más seguía. Era Pablo Crivioli, que también después siguió como concejal, y Juan Gerardo Mármora. Claro. Eran los dos que más escuchaba. Y a nivel nacional siempre me impactó el Gordo García Blanco, porque era simple, era sencillo de explicar, era la voz de la popular puesta en un micrófono y con sabiduría. Y después después cuando fui recorriendo en el tiempo, alguien que admiré mucho y hacía mucho eso, Macaya, que no era eso, pero era un señor, es un señor, y el Tano Fassini. El Tano, sí. El Tano Fassini. Más con un conocimiento integral de varios rubros. Automovilismo, número uno, crack, sí. Y fútbol ni hablar. En un entretiempo te decía, este es el partido de la posguerra, de la polenta frita. Tremendo, ya tremendo. Está. Te decía que era un partido de porquería, en donde vos decís, es la pobreza, es la polenta frita de la posguerra. Chau, te sintetizó con una frase lo que era ese partido. Tipos admirables. Y escuchaba mucha radio, escuchaba todo. Escuchaba rapidísimo con la REA, los programas de Rosario, todas las tiras deportivas, todas absolutamente. Las radios uruguayas a la medianoche cuando podíamos también invocar algo. Claro, y cuando queríamos escuchar algún partido que no llegaba, sí, claro. Radio Oriental o sí, Radio Colonia. Carve, Colonia. ¿Qué hecho deportivo que me digas? Una entrevista, una cobertura, un campeonato de alguno de los equipos rosarinos te marcó. Digo que marcó un antes y después en la trayectoria. Una vez se dice... El Mundial de 2014. Claro. Ese fue soñado, creo que ahí dije, bueno, acá toqué el techo y difícilmente pueda ser superado. Comentar para la televisión argentina 12 partidos del Mundial, comentar a la selección en un Mundial y comentar la semifinal, el 7-1. Es muy difícil, es techo. Para quienes estamos en el interior y no vivimos en Buenos Aires, y seguir viviendo en el interior y estar a 300 kilómetros y sin hacer lobby y sin golpear puertas y sin hacer nada raro, llegar a comentar un mundial como segundo comentarista o incluso alternando en la primera fase ahí con la dupla principal, la verdad que es un hecho difícilmente repetible. Además de tus viejos que te bancaron con esa anécdota que contabas, ¿quiénes te ayudaron? ¿Quiénes han sido importantes y necesitas siempre decir? Yo fui siempre, en todas las etapas. Mira, la primera vez empecé con un señor que había sido profesor mío en un intento que tuve de jugar al básquet. Era muy malo, siempre me dediqué al fútbol, pero bueno, siempre me gustó mucho el básquet, pero me gusta verlo, claramente para jugarlo no soy bueno. Me ayudó un señor que se llama Vicente Brex y fue el primero que me dio una oportunidad de entrar en Radio Nacional.
Y después, bueno, Juan Alberto Topino, que tenía un programa que se hacía cebollitas, y todos los colegas que estaban ahí alrededor siempre me dieron una mano. Un locutor muy importante, hubo un Rosario, Silvio Pedro Ciancerra, que me dio una oportunidad de, en la primera mañana más escuchada, de ser quien daba las noticias, el hombre que daba la información deportiva en ese programa. Hacía poquito que había entrado en esa emisora en LT3 y después empecé con Carlos Molfino y con Hugo de Cruz en lo que era Testimonio Deportivo, que bueno, era una de las tiras más escuchadas. Así que todos me ayudaron, y después el gran impulsor para el tema del fútbol para todos fue Marcelo Araujo. Marcelo, sí, claro. Marcelo me dio una gran oportunidad, un tipo muy generoso que a mí me ayudó muchísimo, y después todo, hasta Macaya Niembro también en un momento me dio una mano muy grande cuando había algunos que en Rosario querían quedarse con mi lugar, claro, de corresponsal de la red. Fui a hablar con él y me dice: quédate tranquilo que a mí nadie me impone los cronistas. Y me bancó. Bueno, mucha gente realmente. Pancho Caldiero, que fue el que vino a buscar a Rosario 2 corresponsales y nos llevó a Gabriel Weiner y a mí como los primeros corresponsales que tuvo la red, que recién empezaba. Vos sabés que con Pancho cenamos en Paraguay una noche con Chiche Niembro y con Ricardo Porta, después de un partido de la selección, ese que ganamos con Coco 3-1, que la mitad del defensor del Chaco era nuestro, increíble la gente argentina. Le preguntábamos preguntábamos a Pancho cómo hacer para identificarse, y él decía: ¿por qué no se animan ustedes? Y Rosario tiene muchas particularidades con Santa Fe, más grande pero con la misma pasión por el fútbol. ¿Cómo lo veías a eso, de que en Buenos Aires vos podías decir: sí, yo soy Pancho o Fantino y sigo la campaña de Boca? Y a nosotros nos parecía que sería suicida en Rosario o en Santa Fe para como sentimos el fútbol en el interior. Son otras idiosincrasias. Es el pueblo que se divide en la vía de un lado y del otro con los clubes, es las ciudades que tienen 2 colores. Bueno, Rosario hay 3 colores, no dejemos de lado a Central Córdoba, que es mi equipo. Entonces, además con el Trinche. Con el Trinche lo levantamos ahí, ¿no? Pobre Trinche. Pero sí es. Y además yo creo que yo no comparto esto yo creo que cuando uno asume, yo sigo siendo de la vieja escuela, cuando uno asume un rol de periodista debe ser lo suficientemente profesional, sí, claro, para que las pasiones queden de lado. No tengo dudas. A ver, bueno, sí, cuando estás en tu casa, a lo mejor... En la peña con los amigos vos sabés, pero el que se crió en la escuela sabe de quién sos hincha, eso está claro. Exacto. Si vos estás ante un partido, lo analizás o todas las circunstancias que se dan, si no tenés el suficiente raciocinio y dejás de lado la pasión, no, yo no comparto eso de que me exacerba mi gusto por mi equipo. No, yo no lo veo bien eso. Marcelo, en este camino nuevo, ¿quién fue clave? ¿Cuál es el inicio, el timbre, el clic para que te decidas a caminar otra función social desde la política, de poder servir desde una banca, de ayudar? ¿Qué fue clave? ¿Hay una charla, hay un llamado? Desde el 2013, con quien hablamos de esta instancia es con Marcelo Gastaldi, que fue diputado provincial, hombre de la mesa chica de Obey, un hombre bueno que transita hace mucho tiempo la política. Él fue el primero que hizo hacer una encuesta allá por el 2013 y él fue con el que siempre digamos, tiene una visión muy clara y siempre pone sobre la mesa los pros y los contras de cada situación, y realmente fue el primero que me motivó. Después siempre, a partir de esa encuesta, hubo hasta un momento quien manejaba el fútbol para todos, Paradino, me llamó a fin del 2015 cuando se estaban cerrando las listas y me ofreció ser candidato a intendente de Rosario. Y le dije no, y menos arrancar por la intendencia de Rosario. Digo, no estoy en condiciones, y quería seguir en el periodismo en 2015. Así que bueno, y en el fin del 2018 con Marcelo nos sentamos nuevamente y me dice: bueno, mira, si querés jugar, vamos a hacer tales acciones para ver dónde estamos parados. Si no, listo, lo dejamos así. Y yo lo medité, todo lo que hago lo medito mucho, lo pienso, y sobre todo las decisiones importantes. Y cuando... Más allá de la familia, ¿tenés algún consejero puntual? Yo soy de consultar mucho de gente con la que yo confío, a veces en determinados temas,
y a veces en cuestiones personales. Bien. Por ejemplo, con quien hablaba horas y horas de compartir los viajes, con Fernando Linciardi. Con Fernando, que además conoce del tema, trabaja en esto y está muy empapado, y conoce todos los actores. Y contame esto, ¿cómo es pasar de una encuesta que es gratificante pero no deja de ser fría a tener la adhesión popular contundente del voto? Porque es como que estamos medio de la virtualidad a la presencialidad, digamos. Lo otro es virtual, pero esto, el voto... Salí a la cancha. Sí, yo estoy preparado para jugar. Entrenamos bien en la semana, el equipo se mueve bien. Bueno, salí a la cancha. Si te comes un sopapo o ganás el partido. Que estaba dentro de las chances. Obviamente. Por eso también es un cambio. Digamos, yo cuando decidí esto tenía 53. Y bueno, hacer un cambio a los 53, cuando venís 33 años de trayectoria, estás casi 20 años en mediodía y noche en la pantalla de un noticiero que era el más visto en Rosario, 10 años comentando el fútbol de primera división, siendo director de un multimedio, tirá todo esto, saca todo y arrancás de nuevo, empezás de nuevo, y si te va mal, hoy a lo mejor estaba en una situación... A lo mejor seguía en el periodismo, pero algunos me dicen, bueno, periodista deportivo, y no sé cómo lo hubiese tomado la gente, no lo sé. De todas las herramientas que usamos en la comunicación, la opinión, la información, relacionarnos, pelearnos, amigarnos, porque nos pasa en el palo deportivo, ¿cuál es la que más te sirvió para la función pública? De toda esa preparación que hacemos para estar frente a un micrófono, una cámara, eso mismo, cuando entras a un barrio y tenés que hablar con la gente y recibir las necesidades y las inquietudes de todo lo que tenía el periodista, ¿qué es lo que más te ayudó para la función pública? Me parece que cuando uno está en el periodismo, y más el nuestro, que es radio, que es televisión, ya tenés una gimnasia que o al micrófono o a la cámara o en el mano a mano te va dando esa... Yo creo que cada uno tiene determinados valores, cualidades que las aporta. Yo soy alguien que siempre en esto... A ver, en la función, de pronto prendías la cámara y vos venías, o te decían, tirá tal cosa. Y viste cómo somos nosotros de charlatanes. Dame 3 palabras y hablamos. Un libro, y claro, una novela. Entonces, bueno, esa facilidad la tuve siempre en la cámara. Y yo cuando, esto yo te nombré uno, cuando estaba con Jean Serra, que recién empezaba, sí, yo me anotaba las frases. Nene, no anotés. Nene, no anotés. Que te fluya. Y claro, entonces... Fluya. Yo, a partir de ahí, sí tengo ayuda a memoria, una palabra, claro, y ya sabes lo que tenés el tema. Y en esto es lo mismo. Yo voy a hablar con un empresario, me apunta 3 o 4 cosas, y algo me queda, y yo ya lo incorporé al discurso. Entonces a mí me sirve para ejemplificarlo. Entonces yo voy a una fábrica, veo qué está pasando, cuál es la problemática del sector, voy al campo, entiendo tema de los frigoríficos, tema de la carne. Fui, hablé con un dueño de un frigorífico, con otro que conoce el tema carnes, y ya me fui empapando y veo cuál es la problemática del sector. Entonces me ayuda para comprender y para entender, y así con todos los temas. Uno se nutre de aquellos que conocen para tener información y después tener lo más importante que hay que tener en esto, sentido común. El sentido común no te lo enseña nadie, ni una universidad de periodismo, ni una escuela de formación política. El sentido común lo construís en tu vida. ¿Lo tenés o no lo tenés? Marcelo, en la recorrida de lo largo y ancho de la provincia, ¿qué es lo que pide la gente? Es decir, hablas con 10, 9 coinciden o la gente pide de todo un poquito. Si yo te quiero preguntar, en esa licuadora, mezcladora, cuando sacás todo en limpio, ¿qué es lo que necesita hoy el santafesino que te expresa en el mano a mano, en el día a día que recorres la provincia? Depende de las zonas, en las zonas más pobladas, en Santa Fe, Rosario, indudablemente que la inseguridad es el tema prioritario, el tema que está angustiando. Y no solo enojando, angustiando, hay temor. Y eso es atravesado por una problemática de distintos sectores, pero yo creo que el más importante y el que más puede actuar uno es en el aspecto social. Yo digo que si no reconvertimos la matriz social que tenemos es muy difícil. Entonces, ¿y la matriz social cómo la reconvertís? Trabajo. Y tienen que producir las fábricas, y tienen que producir el campo, y tenemos que reconvertir los alimentos para no comer tan caro. Entonces, no es que hay un tema creo que va ligado y enlazado a todos los otros, pero indudablemente que
que cuando vos salís a preguntar, y están claramente las encuestas, que la inseguridad es lo más preocupante, pero después, bueno, el tema de la economía siempre está en el órgano más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo. Y en esto pensás, por ejemplo, hablando con el gobernador, como toda cuestión, vos tenés una idea de lo que vas a recibir, ¿sí? Haces un escaneo y un diagnóstico. ¿Pensás que hoy cambió la línea? Que de pronto cuando asumió dijo, tenemos que ir por acá, y hoy claramente ya dice, vamos a ir por acá, por otro lado. No, creo que lo que pasó es, creo yo que la pandemia fue un condicionante de atrasar todo esto que arrancó después, y también un orden que, de acuerdo a los números que vieron, tuvieron que ordenar en las cuentas públicas. Entonces hoy hay un nivel de obra pública y de apuesta, y además hoy un nivel de apoyo a la producción, que no es casual que hoy Santa Fe esté encabezando, siendo la provincia que menos sufrió la pandemia o que más resultados está volviendo con su pequeña y mediana empresa, de todo tipo: la metalmecánica, la agroindustria, los electrodomésticos, la línea de blanco, hay una variedad sobre todo las empresas ligadas a la sustitución de importaciones, aquellas que tienen la posibilidad también de exportar, ni hablar, pero me parece que hoy hay una renovada forma de encarar la pequeña y mediana empresa, que es lo que nos está dando esa posibilidad de mano de obra, con un salario muy atrasado, que es la gran problemática, porque a la gente no le alcanza la plata para vivir. Y los alimentos, sobre todo, vos podés demorar en cambiar un pantalón, un par de zapatillas, lo que no podés demorar es comprar alimentos. ¿Sabes que en esto, te dejaba recién los saludos del ministro, de Matías Lamen, hay dos cosas que me sorprendieron en todo el país en nivel pandemia? La idea esta del previaje que le preguntaba a Lamens el otro día, decime quién la inventó, si es un flaco que está acá al lado de la oficina. Y lo otro que me ha parecido extraordinario en esto de poder ponerle plata a la gente es lo de la billetera Santa Fe. Sí. Las dos cuestiones. Me decía Lamens el otro día, el flaco que diseñó previaje lo están llamando de Colombia, de Ecuador, para que vaya a exponer. Digo, si conocés la cocina, ¿a quién se le ocurrió? Y fundamentalmente los resultados, que evidentemente han sido extraordinarios. Sí, yo creo que fue un consenso ahí en el gobierno, que distintos técnicos que le han traído alguna solución, y esta es una de las tantas. Digo, la billetera puesta en el contexto de la nada, pasaba desapercibido. Es la billetera puesta en el contexto de un gobierno que apuesta a la producción. Entonces, en esa mecánica es una herramienta más del sistema. Como el boleto educativo gratuito, que significa que no haya ningún pibe ni una piba que no puedan ir a estudiar porque no puedan pagar un boleto, y además es un alivio que ese dinero que se ahorra va a volcarse al mercado para utilizarlo en la compra de otro producto. Quien ahorra en eso no la mete en un Panama Papers, la pone ahí a comprar en el barrio, a generar un círculo virtuoso en la economía. Entonces, es un incentivo a la producción. Y lo del previaje también me parece que es en esa misma escala, es mover un sector que va a dinamizar toda la economía, porque vos te vas de vacaciones y vas a cargar nafta, vas a ir a un restaurante, vas a ir a un hotel. Por eso también el impulso que le ha dado Santa Fe al turismo no es ya la escala de, el que tiene una cabaña trata de ver cómo le explota para que vengan a pescar, el otro no, hay un sistema, hay una plataforma en donde hoy podés contratar turismo exclusivamente santafesino como si fuera Booking, y lo podés hacer, y entonces ahí, y además es gratuito, entonces vos tenés un servicio turístico, lo ponés en esa página, y desde el mundo te pueden contratar para venir a hacer turismo. Entonces yo digo que todas las acciones que se hacen van en un punto: producir, generar puestos de trabajo, generar mano de obra. Está lo macro, que es la idea del gobierno, después está la impronta personal de cada funcionario. Vos balanceaste, creo que en la etapa anterior, con 90 y pico de proyectos presentados. Hiciste mucho foco, mucho polo en la conectividad. Y en esto te quiero preguntar, ¿el proyecto está igual cuando arrancó esta idea que tenías, que podemos ir a una empresa del Estado con inyección privada para tener un sistema de conectividad propia en la provincia de Santa Fe? Contame un poquito eso. Sí, la SAPEM que yo presenté, que era exclusiva de la
era exclusiva para conectividad. Lo que propuso el Ejecutivo era a la SAPEN actual, que tiene gas y tiene energías renovables, adosarle la conectividad. Así que bueno, eso no salió como yo lo presenté, pero sí como esta política de poder atender ese servicio está dado. Hoy lo que ha salido es la sanción de la ley de conectividad, que significa la posibilidad de que se pueda acceder a un crédito muy blando e invertir en fibra óptica y en otros enlaces que no necesariamente son con fibra óptica, pero tener conectividad en toda la provincia. Es un hecho vital, fundamental para todo, para el hogar, para la industria, para el comercio, para la ruralidad, que no podés estar aislado y sin conectividad. Vas a pueblos y podés comprobarlo ustedes también cuando viajan, que no tenés nada, pero no podés ni hablar por teléfono, no tenés señal claro, ni hablar de internet. Entonces, hoy hoy es vivir en el siglo XIX sin conectividad. Me decía un amigo que viene del norte, Misiones, Corrientes, con zanjas para la conectividad. Uruguay la hizo en la época de Pepe Mujica. Invirtieron 300 y pico de millones de dólares para meter fibra óptica en todo Uruguay. O sea, nosotros tenemos, y Nación hizo a través de, no solo en el gobierno de Cristina, sino también se siguió avanzando con Macri, en el tema de ARSAT, para tener troncales que atraviesen toda la provincia, y nosotros utilizamos una pequeña capacidad de ese cable troncal o esa línea troncal de ARSAT. Entonces, me parece que hoy era fundamental todo eso. Hablaste de Nación, pasamos mucho tiempo tironeando con distintos gobiernos, que la coparticipación, que si nos peleábamos, que si íbamos a la corte. Hoy pareciera ser que provincia camina de la mano, y en esto me gustaría saber cuál es la visión que tenés y en qué quisieras potenciar eso, que es hoy Balcarce 50 con la Casa Nuestra. Yo creo que seguir potenciando. Hoy creo que no le llega a la gente en el sentido de información todo lo que hoy significan las obras públicas entre nación y provincia. Hay obras que se vienen postergando de años y significan, por ejemplo, que haya casi 1 millón de santafesinos que abran la canilla y tomen agua potable. Acueducto del Gran Rosario, acueducto del Gran Santa Fe, desvío Arijón a Rafaela, los gasoductos, zona metropolitana de Santa Fe, el área metropolitana de Rosario, el norte en Reconquista, el oeste, la ruta 33 de Casilda a Venado. Lo que tenemos, empezó a construirse la autopista de la 33, se continúa de la de 34. Bueno, ahora tenemos que ir por la autovía de la 11, que es fundamental, y el puente, ojalá ya se confirme la realización del llamado de licitación para el puente Santa Fe-Santo Tomé, que es tan vital también en las horas pico si uno ve las colas interminables. Entonces, yo creo que hay obras de infraestructura que le van a cambiar la vida a mucha gente y además van a ayudar a la producción. Tener que una empresa tenga gas envasado o le pase el caño de gas, gas natural por la puerta, no es lo mismo al costo de la producción. Entonces, todas esas son obras que se hicieron con Nación. Después, hay una deuda pendiente con resolución de la Corte, que yo insisto en que tengo la información de que esto, antes de fin de año probablemente se pueda firmar el convenio y nosotros podamos tener esa posibilidad de cobrar la deuda. Pero yo desmiento absolutamente cuando dicen Nación nos tiene relegados. Sí hay, a ver, en la pandemia hubo un hecho fundamental que fue cerrar la exportación de los respiradores. El gobierno le compra toda la producción de respiradores a las 2 fábricas argentinas, se produjeron acá y no hubo una sola, se duplicó el número de camas críticas, llegaron todos los respiradores que hacían falta a Santa Fe, 2 hospitales modulares que se armaron en la zona del Gran Rosario. Bueno, realmente no hubo decir que Nación nos ha abandonado en esto, la verdad que no es ver la realidad. Por supuesto que hay cosas que uno tiene otra mirada, y lo ha hecho el gobernador cuando fue el tema carnes, cuando fue el tema biocombustibles. Discutiremos lo de la hidrovía porque vamos a defender a los puertos de Santa Fe en esta puja.
Y también hay una cuestión que ya no pasa por partidos políticos y que nosotros en el periodismo deportivo lo sabemos. Cuando te vienen a pedir, a lo mejor te dicen, vos que estás en Santa Fe, mirá, dice, hubo un accidente en Vera. No, che, Sí, pero claro. estoy a 500 kilómetros. Pasa con los medios nacionales, que se anda a cubrir. Claro, y no está tiene, clarísimo. claro, a veces no conocen la geografía, pero es un problema ya no de una cuestión política. Nos quedan un montón de temas. De hecho, acá estamos 6 personas más los técnicos y estamos todos vacunados en esta provincia. Y fue otro avance. Pero mirá la cámara ahí y primero contame dónde te sentís en Navidad. Cuando estemos en Navidad y estemos un poco, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde te sentís? ¿Te sentís en la banca? ¿Y qué le querés decir al santafesino? Bueno, yo quiero pedirles que pensemos solidariamente, que no hay forma de continuar adelante en un país que creo que tocó fondo. A veces uno dice, bueno, hay siempre tiempo para seguir profundizando ese fondo. Parece que siempre agarramos la pala y vamos más abajo. Pero si no cambiamos la matriz social que tenemos, va a ser imposible seguir viviendo y seguir teniendo la felicidad y la dignidad para estar en este país, que nos merecemos vivir mejor, y que en la medida que sigamos este camino que hemos empezado, de que las fábricas vuelvan a dar empleo, de que podamos encontrar la vuelta para que los jóvenes puedan estudiar, que puedan tener oportunidades en la vida, que no tengan solamente pobreza de bolsillo, tienen pobreza de oportunidades, y eso es lo que tenemos que revertir y lo que tenemos que cambiar. Y desde mi lugar, desde que comencé, desde que dejé el periodismo, trabajo día a día y con ese objetivo, de ayudar a que haya empleo, a que haya capacitaciones, a que haya oportunidades de vida distintas, y que entre todos podamos tener el compromiso de sacar a una Argentina adelante, en donde la dignidad y las posibilidades de ayudar al prójimo no sean solamente un discurso, sino que sean una realidad. Marcelo, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.